Bueno, en este video vamos a comenzar el estudio de la corriente alterna. Entonces, para ello vamos a ver muy brevemente, digamos, un método, o sea, cómo se genera básicamente, en una explicación totalmente simplificada, la corriente alterna. Y después vamos a detallar algunos valores importantes como el valor pico a pico, el valor de pico, el valor eficaz y el valor media. Entonces, podemos comenzar, digamos, con un pequeño dibujo en el cual imaginamos, por ejemplo, dos piezas polares con esta forma, donde una sería, por ejemplo, una pieza polar de campo norte y otra una pieza polar de campo sur. Por ejemplo, esto sería el polo norte del imán y esto sería el polo sur. Y aquí en el centro, por supuesto, pondríamos, digamos, una forma, por ejemplo, de plástico, por ejemplo, con, digamos, un cierto número de espiras de alambre. Esto podría ser hasta una sola espira. Entonces, este devanado habría que sacarlo por acá y el voltaje generado por esta espira de alambre se obtendría, digamos, en un sistema de colectores, por ejemplo, con unas escobillas, ¿no? Entonces, en la medida que esto comienza a girar en este sentido, dentro del campo magnético, acá se va produciendo, digamos, se va generando en esas espiras un voltaje. La forma de onda que se va generando ahí corresponde con la función matemática seno. O sea, significa que la tensión instantánea que va generando esta espira de alambre al estar sometida a un campo magnético, correspondería con la función, decimos, matemática cero. Ahí yo puedo representar, digamos, que el voltaje instantáneo de esa forma de onda sería igual a lo que se llama el voltaje máximo de pico, V máximo, multiplicado por el seno del ángulo alfa, en todo caso, que sería el ángulo que tiene con respecto a esta posición horizontal, que sería el ángulo cero. Entonces, la forma de onda sinusoidal, que es digamos, la principal forma de onda que se utiliza tanto en electricidad como en electrónica, esta forma de onda sinusoidal corresponde entonces, decíamos, a la función matemática cero. Una forma de onda sinusoidal tendría esta representación aproximada. Es muy difícil hacer dibujos, ¿no? En un pizarrón y más con un marcador esto que se desliza para cualquier lado, pero en definitiva creo que se entiende la idea del dibujo. ¿Ah? Entonces, esto vendría siendo una forma de onda sinusoidal. Esa forma de onda sinusoidal siempre se representa el voltaje instantáneo en general con relación al tiempo. Entonces, acá en este dibujo podríamos representar el voltaje aquí instantáneo en función del tiempo y acá hay algunos puntos que señalar. Esta parte, la que se representa por encima del cero de la onda, esto se denomina alternación positiva. Alternación positiva. También se le dice semiciclo positivo, porque es la mitad de un ciclo. Este periodo, desde donde comienza a elevarse la forma de onda hasta que comenzaría a elevarse nuevamente en el próximo semiciclo, también se llama justamente ciclo de la onda. Este semiciclo que está por debajo del cero se llama semiciclo negativo. Semiciclo negativo. Lo de negativo y positivo es nada más que convencional, porque en realidad una forma de onda sinusoidal de corriente alterna realmente no tiene ni positivo ni negativo. Si yo, por ejemplo, tengo dos conductores, ¿no?, conectados, vamos a suponer que esto es un conductor que yo lo meto en un tomacorriente. Aquí tengo dos cables en los cuales tengo la tensión de la red eléctrica del alumbrado. Instantáneamente, en algunos momentos, este cable va a tener tensión positiva con respecto a este otro, que por ejemplo podría ser el resultado del semiciclo positivo de la onda, y cuando viene el semiciclo negativo de la onda, la polaridad de los cables se invierte. Entonces aquí no hay ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni nada que se le parezca. Lo que hay son simplemente representaciones de lo que ocurre con las formas de onda, porque de alguna forma hay que representarlo, y esta es la forma más apropiada. La forma de onda del tipo seno, eso no es un capricho, sino que justamente obedece a la función matemática seno que vemos acá. Entonces tenemos que, por lo tanto, un ciclo completo de una onda de corriente alterna está compuesto por una alternación positiva y una negativa. Acá en este caso, cualquiera de estas dos podría ser considerada la alternación positiva y cualquiera de las dos, y la otra en definitiva sería la alternación negativa del ciclo de la señal. En lo que respecta, digamos, a los valores que puede tener una forma de onda, acá hay que destacar algunos importantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendríamos que destacar lo que sería, por ejemplo, lo que se llama el valor de pico.
El valor de pico viene siendo el valor máximo, o también como se le llama el valor de cresta de la forma de onda, con respecto al cero. Este valor acá se le llama B máximo, y corresponde en este caso con el máximo valor positivo. En este caso, acá, en este mismo orden, esto sería acá el máximo valor negativo, o lo que sería menos B máximo. El valor absoluto de las dos para una onda sinusoidal es exactamente el mismo. Este tipo de formas de onda se encuentran, como decíamos, tanto en los circuitos eléctricos, o sea, en nuestra red de alumbrado, como en circuitos electrónicos con distintas frecuencias y distintas amplitudes. Nuestra red de alumbrado, por ejemplo, tiene una tensión nominal que se llama 230 volt eficaces, que ahora vamos a ver brevemente de qué se trata, el significado de eficaces, y una frecuencia de repetición de lo que se llama 50 Hz. Bueno, en definitiva, esto que está acá, esto es una forma de onda periódica. O sea, ¿qué significa periódica? Que es una forma de onda que se repite en el tiempo siguiendo exactamente el mismo patrón. O sea, luego de este semiciclo vendría de nuevo, acá en este caso, nuevamente el semiciclo positivo de la onda, y luego el negativo. Y este ciclo se repite indefinidamente. En nuestra red de alumbrado, por ejemplo, la forma de onda se repite, esto que está acá, estos dos semiciclos se repiten 50 veces por segundo. O sea que en un 50avo de segundo se producen dos alternaciones del ciclo de la señal. Eso significa que podemos calcular el periodo t en el cual se repite esa forma de onda, en el cual se producen las dos alternaciones. Podríamos calcular ese periodo t como el inverso de la frecuencia. El inverso de la frecuencia en este caso sería 1 sobre 50 y esto daría 0,02 segundos. O sea que en total nuestra red de alumbrado suministra una onda de corriente alterna que serían 50 ciclos por segundo, o sea 50 repeticiones de estas dos alternaciones en un segundo, donde cada ciclo dura en total un periodo de 0,02 segundos, o lo que es lo mismo decir 20 milisegundos. De hecho, entonces cada alternación duraría la mitad, o sea unos 10 milisegundos, exactamente. En lo que respecta, digamos, a la exactitud de la frecuencia de la red de alumbrado, bueno, es un tema bastante discutido, pero en general es un valor bastante exacto. No es un 100% exacto, pero la deriva que tiene es extremadamente pequeña, en general es una fracción de un 1%, es muy pequeña, y como esa deriva se produce por momentos hacia arriba y por momentos hacia abajo, durante el promedio, durante el día, en concreto, es una frecuencia totalmente estable. De hecho, se han fabricado muchos sistemas, por ejemplo, de control del tiempo, como por ejemplo radioreloj, relojes de pared, incluso electromecánicos con motores síncronos, y la frecuencia, la hora que suministran es totalmente exacta, debido a que en definitiva la frecuencia de la red es una cosa exacta. En prácticamente todos los países del mundo tiene más o menos el mismo porcentaje de deriva, y por lo tanto es una forma prácticamente exacta. Yo no recuerdo exactamente cuánto es exactamente la deriva, pero es una cantidad muy, pero muy pequeña, que en general, ya les digo, es una fracción de mucho menos de un 1%. O sea que es prácticamente imperceptible. Y como eso se repite hacia arriba y hacia abajo, no origina ningún problema en los sistemas de relojería, por ejemplo. Bueno, entonces decíamos que esto que está acá es una forma de onda periódica. Acá definimos lo que es un periodo de tiempo, o sea, un periodo de tiempo donde se repite. Esta forma de onda se llama justamente forma de onda periódica porque se repite cada ciclo con la misma forma. No es una forma de onda periódica, por ejemplo, en la que suministra, vamos a suponer, un micrófono. Un micrófono, por ejemplo, de audio, de repente es capaz de suministrar ondas de este tipo, así, ondas de este tipo con diversas amplitudes y diversas frecuencias. Lo mismo veríamos, por ejemplo, en un parlante, una cosa así. Y esto no es una forma de onda periódica, al contrario. Esto es una forma de onda que está formada incluso por múltiples ondas sinusoidales de ese tipo. Lo que pasa es que ocurren a una frecuencia muy elevada y no podemos, digamos, separar una de la otra, no podemos verlo, entonces vemos el conjunto que sería la suma de todas esas ondas. Aparte, esto es totalmente variable durante el tiempo. Entonces, lo que nosotros llamamos frecuencia de repetición, lo que llamamos frecuencia de repetición, es lo que llamamos frecuencia de la línea. En este caso son 50 Hz. La unidad de medida, por lo tanto, de frecuencia es el Hz. Esto en honor al físico alemán, Hertz. Esa es, por lo tanto, la unidad de medida de frecuencia de una onda sinusoidal cualquiera o de otro tipo incluso.
decir, por ejemplo, un hertz equivale a decir, por ejemplo, un ciclo por segundo. 50 hertz equivale a decir, en este caso, 50 ciclos por segundo. Toda forma de onda periódica podemos calcular entonces el tiempo, o sea, la duración de cada ciclo con esta fórmula que está acá. Tiempo sería igual a 1 sobre frecuencia y, por supuesto, también viceversa, ¿no? La frecuencia sería igual a 1 sobre el tiempo t. Es muy común también a veces especificar, por ejemplo, la frecuencia de una onda sinusoidal en otra unidad, por ejemplo, que viene siendo, es lo que se llama frecuencia angular. Frecuencia angular. La frecuencia angular, eso tiene su origen en el radio, en el radio de la circunferencia, como vamos a ver ahora, y esto se representa con la letra griega omega, y esto equivale a 2pi por la frecuencia. En nuestro caso, por ejemplo, en la red de alumbrado, omega sería igual a 2pi por 50, sin sacar la cuenta con la calculadora, es aproximadamente unos 314 radianes por segundo. Esta frecuencia angular entonces se mide en una unidad que es el radian por segundo, o sea, radianes por segundo. ¿Cuál es el origen de esa frecuencia angular? Vamos a verlo acá. El origen de esa frecuencia angular sería esto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un círculo, acá, en concreto el radio, es esta medida desde el centro hacia el borde de la circunferencia, este radio en concreto cabe en el perímetro de la circunferencia, como todos sabemos, esto cabe 2pi veces. O sea que el radio, la medida del radio, cabe en el perímetro de la circunferencia 2pi veces. Si este radio, por ejemplo, lo ponemos a girar en el sentido, a una velocidad constante, en sentido contrario a las manecillas de reloj, lo que describiría sería, en definitiva, una onda sinusoidal exactamente de este mismo tipo. O sea, correspondería a una onda seno, donde, por ejemplo, el pico máximo se produciría, por ejemplo, a los 90 grados, o sea, acá, el pico máximo negativo sería a los 270 grados, 270 grados, acá tenemos 90, en los 0 y 180 grados, vuelve, acá en 180 grados vuelve a 0, y lo mismo que seríamos, decir 0 y 360 grados sería exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la frecuencia angular contempla esta medida, o sea, la cantidad de veces que entra el radio en el perímetro de la circunferencia y lo estaría dando en ese valor que sería la frecuencia angular. Nosotros podemos calcular la frecuencia angular omega, entonces, como 2pi por la frecuencia, o también lo que es lo mismo decir 2pi sobre t. Porque en concreto, no se olviden que acá yo tengo que la frecuencia es igual a 1 sobre t. Si yo sustituyo donde dice frecuencia por 1 sobre t, me queda que omega es igual a 2pi sobre t. Eso nos daría la frecuencia angular omega. Si yo tengo una frecuencia angular omega especificada en radianes por segundo y quiero calcular la frecuencia en hertz, yo tengo que en este caso la frecuencia sería igual a omega sobre 2pi. Con omega sobre 2pi yo puedo calcular la frecuencia en hertz de esa misma onda. Bueno, entonces, en este caso acabamos de ver de qué se compone, digamos, una onda sinusoidal, digamos, de corriente alterna. Hemos visto los parámetros fundamentales en cuanto a la frecuencia y ahora vamos a centrarnos en otros valores que son los valores máximos pico a pico y valor medio para una onda de corriente alterna. Entonces, en una onda sinusoidal, acá yo puedo distinguir lo que se llama, por ejemplo, decimos que esto es el valor de pico o valor de máximo, se le llama B máximo, ¿no? Habitualmente, o BP, valor de pico. Pero si yo junto las dos alternaciones, y esto lo podemos ver por ejemplo en un instrumento que se llama osciloscopio, yo puedo medir el valor eficaz, lo que se llama el valor puedo medir lo que se llama el valor pico a pico. El valor pico a pico sería desde una punta de una cresta hacia la otra. Esto que está acá entonces sería el valor que se llama pico a pico. Pico a pico.
podemos deducir fácilmente que el voltaje pico a pico es igual a 2 veces el valor de pico, 2Vp, o lo que es lo mismo decir 2V máximo. ¿Ah? 2V máximo. Para nuestra onda sinusoidal existe un valor que es tremendamente importante, que es lo que se llama el voltaje eficaz. El voltaje eficaz. El voltaje eficaz, en este caso nosotros lo podemos calcular de esta manera. El voltaje eficaz va a ser igual al voltaje de pico sobre la raíz cuadrada de 2. Este cálculo tiene su origen, digamos, en cálculo integral. ¿Ah? Para los que entiendan un poco de eso, se van a dar cuenta enseguida. El voltaje eficaz es igual al voltaje de pico sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Ah? Y acá también se desprende que podemos calcular en forma inversa, o podemos calcular el voltaje de pico, o sea, el voltaje de pico o máximo, esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por el voltaje eficaz. ¿Ah? Cualquiera de las dos cosas están bien. Nuestra red de alumbrado, por ejemplo, nuestra red de alumbrado tiene un voltaje eficaz hoy por hoy de 230 volts. 230 volts. Esa tensión, antes eran 220 volts, ahora son 230, ha venido subiendo un poco, y se acepta que esta tensión en los países que vienen de menos a más, como nosotros que pasamos de una línea de 220 a una de 230, se acepta que el valor máximo tolerable sería más un 6%, ¿ah? Que se puede considerar correcto, mejor dicho, y hacia abajo sería menos un 10%. ¿Ah? O sea que hacia arriba tenemos 230 más 6%, hacia abajo sería 230 menos un 10%. Ahora, ¿qué significa exactamente el voltaje eficaz? Bueno, esto es muy importante, es un concepto importante. Porque el voltaje eficaz lo que significa que es aquel voltaje que produce exactamente el mismo efecto calorífico y de disipación de potencia que el mismo valor de corriente continua. Por ejemplo, si yo aquí tengo un generador de tensión de corriente alterna, como sería por ejemplo en nuestra red de alumbrado, este sería el símbolo típico, nosotros le ponemos un signo de más, aunque sea de corriente alterna, para representar un determinado ángulo de fase, o sea, una referencia en cualquier instante de tiempo. Nada más que por eso, no quiere decir que esto es permanentemente positivo con respecto al otro terminal, ni mucho menos. La polaridad está continuamente cambiando de menos a más y de más a menos, de acuerdo a la alternación que esté ocurriendo. Pero se le pone, entonces decíamos un signo de más, para poner, por ejemplo, una referencia, por ejemplo, decir 230 volts, por ejemplo, con un ángulo de 0 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta forma de onda de tensión, si yo la aplico en una carga resistiva, por ejemplo, ¿ah? Como podría ser, digamos, un artefacto electrodoméstico, una lámpara de iluminación incandescente o algo similar, el voltaje eficaz entonces va a producir una cierta disipación de potencia en este elemento que va a haber un intercambio energético que se va a producir calor, digamos, en esa resistencia. Por ejemplo, si yo tengo que esta forma de onda es de 230 volts eficaces, significa que en determinada resistencia va a producir una cierta cantidad de potencia, median watts, y un determinado grado de calor en esa resistencia. Si fuera una lamparilla incandescente, también produciría un determinado grado de iluminación. Este valor eficaz es aquel que produce entonces el mismo efecto calorífico de disipación de potencia que el mismo valor de corriente continua. O sea que esto sería equivalente, desde el punto de vista del calor y de la disipación de potencia, a lo siguiente: a una fuente de 230 volts de corriente continua, DC, ¿ah? Conectada exactamente a la misma resistencia. O sea, en una palabra, esta resistencia que está acá, al igual que esta otra, las dos deberían producir exactamente el mismo calor y la misma disipación de potencia, se conectan a una fuente de 230 volts eficaces o a una fuente de corriente continua de 230 volts. Eso significa voltaje eficaz. O sea que, por definición, el valor eficaz de una forma de onda sinusoidal o de una corriente alterna es aquel que produce el mismo efecto calorífico y de disipación de potencia que el mismo valor de corriente continua. ¿Ah? Eso es un detalle muy importante. Los instrumentos de medición, digamos, habituales, sean analógicos o digitales, lo que miden en la escala de corriente alterna es el valor eficaz de una forma de onda. Si es un amperímetro, mide el valor eficaz de la corriente que circula a través del amperímetro. Si es un voltímetro, mide el valor eficaz de la tensión entre sus terminales. Eso es un detalle sumamente importante. ¿Ah? O sea, porque hay que saber exactamente qué es lo que mide un voltímetro y un amperímetro de corriente alterna o corriente continua. Por ejemplo, un voltímetro de corriente continua lo que mide es la tensión media a través de sus terminales. Un amperímetro de corriente continua lo que mide es la corriente media que circula a través del instrumento. Un voltímetro de corriente alterna lo que mide es el valor eficaz
de la tensión entre sus terminales. Y un amperímetro de corriente continua, de corriente alterna, va a medir el valor eficaz de la corriente que circula a través del amperímetro. Eso es una aclaración bastante importante, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y saber exactamente a qué corresponde el valor eficaz en relación a eso. Acá nos podemos decir entonces que, bueno, ya está dicho acá, el voltaje pico a pico sería 2B máximo o 2BP. Es exactamente lo mismo. Si fuéramos a profundizar un poquitito más, digamos, en la matemática, yo tengo, por ejemplo, refiriéndonos a una forma de onda sinusoidal, por ejemplo, yo puedo decir, o cualquier otra en concreto, porque esto es lo mismo, el valor, por ejemplo, de una corriente continua sería igual, en términos de matemática, sería igual a la integral entre 0 y t, el tiempo en el cual se está midiendo el periodo de la onda, de, digamos, la corriente por la variación del tiempo, y de t. O sea que acá yo lo que tendría sería el área que estaría ocupando esa forma de onda dividida entre el periodo total. O sea, perdón, esto que está acá sería, digamos, 1 sobre t, o la integral entre 0 y t de i por diferencial de t. Esto sería, digamos, la corriente el valor medio de la corriente que circula por un determinado circuito. El valor eficaz, la corriente eficaz, esto sería igual más bien a la raíz cuadrada, o sea, esto se le llama valor eficaz o RMS. RMS es una sigla en inglés que significa raíz media cuadrática. Entonces, en este caso acá, una corriente eficaz se calcularía como 1 sobre t por la integral entre 0 y t de la corriente al cuadrado multiplicada por el tiempo t. Esto es lo que sería, en términos generales, la corriente eficaz. La misma fórmula sería para el voltaje eficaz en una forma de onda. Ven que acá sería el valor de la corriente cuadrado por el tiempo. Y todo esto luego de calculada esa área al cuadrado se divide entre 1 sobre t y a eso se le saca, digamos, la raíz cuadrada. De esa forma nosotros lo que tenemos es la forma de calcular los valores medios y eficaces de cualquier forma de onda. Estas dos fórmulas son aplicables tanto para tensión como para corriente y para cualquier forma de onda, sea sinusoidal, triangular, cuadrada, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que acá, en lo que respecta a esta onda sinusoidal, esa onda sinusoidal tiene un valor de corriente continua que sería exactamente igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, como la alternación positiva es igual a la alternación negativa, en este caso tenemos que el valor medio de esta forma de onda es igual a 0. En los circuitos electrónicos a veces se dan combinaciones de formas de onda y es normal tener, por ejemplo, en un circuito como un circuito transistorizado, un cierto valor de corriente continua de polarización, que por ejemplo podría ser la corriente de colector de un transistor, y superpuesto a esa corriente de colector podríamos tener una forma de onda sinusoidal. Entonces el valor medio de esta forma de onda sigue siendo la IC, y el valor total sería que es la suma de la corriente alterna más el valor de corriente continua. O sea que en los circuitos electrónicos es normal que se superponga tanto formas de onda continuas como sinusoidales. Y por supuesto otros tipos de formas de onda. Bueno, creo que con esto acabamos de hacer una introducción bastante importante de lo que vendría siendo la corriente alterna. Quedan más cosas por ver, lo dejamos para otro video. De momento con este video es todo.